Hola a todos, ¿qué tal estáis? Espero que sigáis bien. Espero que os guste ver llover porque es lo que estamos haciendo todos últimamente. Vamos a empezar ya el tema 3, el apartado 1, Freud y el nacimiento del psicoanálisis. Vamos a ver un poquito de la vida de Freud y vamos a ir viendo a través de esa vida cómo van surgiendo en su cabeza una serie de ideas que acabarán conduciendo al nacimiento de lo que se llama psicoanálisis. Freud nace en 1856 en una localidad llamada Freiberg, hoy en día se la llama también Fribourg. Es una localidad que en la actualidad está en la República Checa, pero cuando Freud nace pertenece al Imperio Austriaco. Freud pertenece a una familia de clase media, el padre es comerciante de lanas. Por problemas económicos, cuando Freud tiene 3 años, la familia se tiene que mudar a Viena, y ahí es donde vivirá buena parte de su vida Freud. Aunque era una familia que tenía dificultades económicas de vez en cuando, querían que sus hijos tuvieran los estudios más adecuados y Freud, que era el más brillante de sus hijos, pues le encaminaron hacia los estudios de medicina. Freud ya había demostrado pues, que era una especie de cerebrito, con 12 años hablaba fluidamente 6 idiomas, con 15 años se había leído El Quijote en español. Con 17 años, Freud entra en la Universidad de Viena para estudiar la carrera de medicina. 8 años después le encontramos ya ejerciendo como médico en el Hospital General de Viena. Su especialidad es la neurología y se dedica más a la investigación que al tratamiento de enfermedades. Por ejemplo, Freud fue uno de los primeros investigadores en estudiar los efectos de la cocaína sobre el cerebro. La cocaína era una droga prácticamente desconocida y durante un tiempo Freud pensó que la cocaína era una especie de panacea universal que, gracias a su efecto estimulante, podía servir para ayudar en muchas enfermedades. E incluso él mismo la tomó a menudo y se la recetaba a todos sus conocidos. Más adelante descubriría su efecto dañino sobre el cerebro. En 1885, con 28 años, va a ocurrir algo en su vida pues, que va a transformar radicalmente sus intereses. Freud acude a París con una beca para estudiar junto al neurólogo quizás más famoso del momento, Jean Charcot. Charcot era un neurólogo conocido porque usaba la hipnosis para tratar una neurosis de conversión que en aquel entonces se llamaba histeria. Vamos a detenernos aquí para hablar más en profundidad tanto de la histeria como de la hipnosis. La histeria es lo que en el vídeo anterior llamábamos neurosis de conversión. Pero vamos a ver un poco lo que ocurría antes de Charcot, es decir, antes de finales del siglo XIX, y vamos a ver lo que empezó a ocurrir con Charcot. Antes de Charcot se estaba convencido, con bastante lógica, que cualquier síntoma físico, por ejemplo, que una persona tenía un dolor en alguna parte del cuerpo, o que respiraba mal, o que no veía bien, cualquier síntoma físico debía tener un origen físico. Si no veo bien es porque algo me pasa en los ojos están dañados. Si no respiro bien es porque mis pulmones pues están mal. Si tengo un dolor en alguna parte del cuerpo es porque algún músculo no funciona bien, o algún tendón, o los nervios que conectan mi cerebro con esa parte del cuerpo pues están dañados. Cualquier síntoma físico debía tener un origen físico. Sin embargo, había personas que presentaban pues, síntomas físicos y eran examinadas y se llegaba a la conclusión pues, que esas personas no tenían ninguna enfermedad física orgánica. Eran los denominados histéricos. Aunque se pensaba que la histeria era una enfermedad exclusivamente femenina, pero también parecía haber casos masculinos. Estas histéricas, pues digamos que no eran muy bien vistas, porque si presentaban síntomas físicos pero no había ningún daño físico, eso significaba que fingían. Y las histéricas eran por lo tanto despreciadas. Se las veía como fingidoras, como que hacían un teatro. Eso es lo que ocurría antes de Charcot. Sin embargo, Charcot va a ser el primero en defender que la histeria no es una enfermedad exclusivamente femenina, también afecta a varones, y además va a afirmar que los histéricos no fingen sus síntomas. Va a decir Charcot que la histeria no tiene un origen físico, sino un origen psicológico. Los histéricos expresan sus problemas psicológicos, sus problemas emocionales, los expresan involuntariamente, sin ellos quererlo, los expresan a través de síntomas físicos. Vamos a ver
un poco más adelante cómo Charcot demuestra esto a través de la hipnosis. Pero ahora nos detenemos y hablamos un poco de la hipnosis. La hipnosis es un estado intermedio entre la vigilia y el sueño. Es decir, en el estado hipnótico el individuo no está ni exactamente despierto ni exactamente dormido. Es un estado intermedio. Lo que más nos llama la atención de este estado es que pueda ser inducido por otros, es decir, que alguien nos hipnotice y nos coloque en ese estado. Y además, lo más llamativo, que vamos a ver hasta qué punto es posible, lo más llamativo que tiene la hipnosis es el hecho de que esa persona que nos ha hipnotizado supuestamente tendría poder sobre nuestra voluntad. Nos podría obligar a hacer cosas que no queremos hacer. Respecto al primer asunto, el asunto de que alguien induzca este estado hipnótico, pues en realidad no es tan extraño. Pensemos, por ejemplo, cuando unos padres están durmiendo a su hijo contándole un cuento, en el fondo le están induciendo un sueño artificial, un sueño creado por ellos, ¿no? O también cuando nosotros no dormimos bien y tratamos de relajarnos recurriendo a recuerdos, a imágenes bonitas que tenemos ahí en nuestra cabeza, también estamos autoinduciéndonos un sueño. Es decir, que este asunto de que otro nos duerma, que otro nos coloque en un estado extraño de somnolencia, pues tampoco debería llamarnos tanto la atención, ¿no? Aunque sí que es verdad que el estado hipnótico es diferente al sueño profundo, eso también es verdad. Por otro lado, el asunto de que el hipnotizador influya en nosotros, nos pueda manipular, nos pueda dar órdenes que obligatoriamente tenemos que cumplir. Bueno, antes de responder a esta última cuestión, conviene hablar un poco de toda la mitología que rodea la hipnosis, porque hay muchos mitos respecto a ella. El primer mito, que la hipnosis es magia. Digamos que hoy en día, aunque asociamos mucho la hipnosis a shows que tienen lugar en la tele o a espectáculos circenses casi, ¿no? Sin embargo, este asunto, ¿no?, de poder hipnotizar a alguien con solo chasquear los dedos, pues eso, digamos, está puesto en entredicho por los propios hipnotizadores que se toman la hipnosis en serio. Otro mito en torno a la hipnosis es que con la hipnosis se cura, ¿no?, que se puede curar cualquier tipo de enfermedad física o mental. Pero hay que reconocer que aunque la hipnosis no cura en absoluto nada, sin embargo, la propia Organización Mundial de la Salud, la OMS, reconoce que la hipnosis puede ser una ayuda, por ejemplo, para aliviar dolores de diferentes enfermedades, incluso de un simple dolor de muelas. También la hipnosis puede servir para luchar contra adicciones, quizás el uso más conocido es para tratar de dejar de fumar, o por ejemplo un estudiante que quiere concentrarse más en sus estudios, pues puede con varias sesiones de hipnosis, digamos, alcanzar un mayor grado de concentración en sus estudios. Otro mito en torno a la hipnosis sería que gracias a la hipnosis podemos recordar vidas pasadas. Esto, para empezar, ya parte de una creencia pues que es cuestionable, ¿no?, que existan vidas pasadas, que nos hayamos ido reencarnando y que hayamos tenido vidas pasadas. Sabemos, porque nos lo cuentan los propios hipnotizadores, que en estado de hipnosis el individuo tiende a fantasear y esas fantasías se las puede llegar a creer, como ocurre, ¿no?, cuando estamos en un sueño y nos creemos que ese sueño es una realidad total y absoluta, ¿no? Pues lo mismo pasaría en el estado hipnótico. No es que el individuo mienta, sino que puede fantasear y autoconvencerse de que esas fantasías son verdaderas. Por lo tanto, este asunto de que con la hipnosis podemos recordar vidas pasadas, pues es un asunto que depende de las creencias de cada uno. Otro mito en torno a la hipnosis sería que solo las personas poco inteligentes son hipnotizables. Esto no es ni mucho menos cierto, ¿vale? Es verdad que hay un grupo de personas muy hipnotizables, hay luego una gran mayoría de individuos que son hipnotizables pero no de una manera muy profunda, y luego habría un grupo de personas también, aproximadamente un 25% de individuos, que no son hipnotizables en absoluto. ¿De qué depende que seamos más o menos hipnotizables? Pues aquí nos dicen los propios hipnotizadores que depende del grado de dependencia emocional del individuo. Si una persona depende emocionalmente mucho, muy intensamente de otras personas, esa persona va a ser mucho más fácilmente hipnotizable.
Otro mito muy conocido en torno a la hipnosis es el que afirma que nos podrían hipnotizar para toda la vida y ya no nos despertaríamos nunca. Digamos que hay gente que le tiene incluso miedo a esto, ¿no? No quiero que me hipnoticen porque luego quizás no me despierte nunca. Aunque es cierto que suele ser el hipnotizador el que nos despierta, ¿no? Cuando hemos estado hipnotizados, pero incluso en el caso de que el hipnotizador no pudiera despertarnos por las razones que fuera, uno mismo pues se despierta de su estado hipnótico exactamente igual que nos despertamos de los sueños. Igual que cuando por las noches decimos, ay, no me voy a dormir, no vaya a ser que no despierte nunca, que toda la vida me la pase soñando. Pues igual de absurdo que sería eso es pensar que nunca jamás nos despertaríamos de un estado hipnótico. Y por último, el mito con el que empezábamos, ¿no? Ese mito que nos dice una persona hipnotizada podría llegar a cometer un asesinato si el hipnotizador le ordena que asesine a determinada persona, o podría robar, o podría cometer cualquier otro delito, o incluso podría suicidarse si se le ordena al hipnotizador. Bueno, esto es un mito. Los propios hipnotizadores actuales nos dicen una persona hipnotizada solo hace aquello que en cierta manera haría también estando despierto. Por lo tanto, si una persona en estado de hipnosis se le ordena que mate a otra y eso va en contra de sus principios, de sus sentimientos morales, esa persona no va a asesinar a nadie, por muy hipnotizada que esté, ¿no? Y si una persona en estado de hipnosis, en estado hipnótico, asesina a una persona, pues eso significa que quizás en estado despierto también lo habría hecho. Volvamos ahora a Charcot y a su utilización de la hipnosis para tratar la histeria. Charcot tenía, por ejemplo, una paciente histérica que tenía las piernas paralizadas. Se sabía que las piernas en principio estaban bien, pero la mujer no fingía. Incluso se le clavaban agujas para averiguar si era fingimiento, pero la mujer no reaccionaba. Las piernas realmente parecían paralizadas. Sin embargo, a través de la hipnosis, Charcot demostraba que a las piernas no le sucedía nada. Hipnotizaba a la mujer y en estado hipnótico le ordenaba que se levantara y empezara a caminar. Y efectivamente, la mujer empezaba a mover las piernas y empezaba a caminar. Después Charcot le ordenaba que cuando la despertara del estado hipnótico, la mujer seguiría andando, seguiría usando las piernas como si no le pasara nada. Y así era también. Se la despertaba de su estado hipnótico y la mujer andaba y decía, ay, estoy curada. Bueno, sí que es verdad, que esto lo veremos un poco más adelante, que la parálisis de esta mujer volvía a aparecer. Con un poco de tiempo, la parálisis volvía a aparecer. Pero aún así, Charcot demostraba con este sencillo experimento hipnótico que a las piernas no le sucedía nada. Lo mismo con, por ejemplo, un paciente que presentara temblores y Charcot, en estado de hipnosis, pues le ordenaba que esos temblores desaparecieran. Y efectivamente, los temblores desaparecían. Por lo tanto, el origen de esos temblores no era físico, no era orgánico. No había ningún daño físico u orgánico en el individuo. Sus temblores se debían a un problema emocional, psicológico. Charcot, mediante la hipnosis, ponía en evidencia que la histeria no era una enfermedad fingida, no era un teatro que planteaban los pacientes, sino que tenía un origen psicológico. Pero no pensaba Charcot que a través de la hipnosis pudiera curar a estos pacientes. Como he dicho antes, las personas que en estado de hipnosis se les decía no tenga las piernas paralizadas o deja de temblar, pasado un poco de tiempo volvían a recaer de nuevo en sus males. La mujer volvía a tener las piernas paralizadas y el hombre, pasado el tiempo, volvía a temblar. Esta experiencia con Charcot le muestra a Freud que hay comportamientos humanos con una motivación inconsciente, es decir, con motivos que el propio individuo desconoce de su conducta. Esto le cambió radicalmente a Freud. Abandonó la neurología y decidió dedicarse a los trastornos mentales, con la intención de hallar una cura para los mismos. En aquel entonces no existían las terapias psicológicas como existen en nuestros días, a través del hablar, ¿no? Sino que, como se pensaba que todos los trastornos psicológicos tenían un origen orgánico, físico, pues los tratamientos que se intentaban con estos pacientes eran también físicos. Se usaba la hidroterapia, es decir, sobre todo baños, para intentar que el individuo se relajara y minimizar los daños de su trastorno. O también se daba la electroterapia, pequeñas descargas eléctricas en algunas zonas del cerebro. La verdad es que se desconocía mucho el funcionamiento del cerebro.
pero con esas pequeñas descargas también se pensaba que quizás el enfermo pues, podría solucionar sus problemas. ¿De acuerdo? Freud no va a descartar que pueda haber en algunos casos pues, una causa también física, orgánica, en los trastornos neuróticos y psicóticos, pero se convence cada vez más, después de la experiencia con Charcot, se convence de que el origen principal de esos trastornos de la neurosis y la psicosis va a ser un trastorno psicológico. Reacciones psicológicas emocionales del individuo ante su entorno familiar o su entorno social. En los primeros años en los que Freud se dedica a la terapia psicológica, sobre todo se va a centrar en la neurosis más que en la psicosis. Ya sabéis que la psicosis es más dificultosa de tratar y de eliminar. En estos primeros años en los que se dedica a investigar cómo curar a los neuróticos, junto con un colega médico, Joseph Breuer, desarrollan el llamado método catártico. Esta primera teoría de Freud se basa en que el individuo tiene problemas psicológicos inconscientes, que él mismo desconoce. ¿Cómo acceder a esos problemas psicológicos si son inconscientes, si están en una zona de nuestra mente de la que no somos conscientes? Pues Freud piensa que tiene el medio adecuado, la hipnosis. Aunque más adelante abandonará la hipnosis en su segunda teoría, pero en un primer momento confía mucho en la hipnosis. En estado hipnótico va explorando la mente de sus pacientes. Sus pacientes, que eran sobre todo histéricos, pues presentaban síntomas físicos, una parálisis, una mala respiración, dolores de cabeza, temblores, etc., ¿no? Freud indagaba en estado hipnótico el origen de esos trastornos físicos, ¿no? Es decir, ¿cuándo empezó usted a temblar? ¿Cuándo empezó a tener esa fobia al agua? ¿O cuándo empezó a tener paralizadas las piernas? Los pacientes en estado hipnótico empiezan a retrotraerse cada vez más atrás en el tiempo. Y casi todos acaban llegando a la infancia como origen de sus problemas. Y casi todos hablan de un mismo origen: abusos sexuales sufridos en la infancia, por personas cercanas, incluso por familiares. Freud piensa que ha encontrado el origen de los trastornos neuróticos. El origen sería un trauma ocasionado por estos abusos sexuales infantiles. ¿Cómo curar al neurótico? ¿Cómo hacer que esos traumas sean eliminados? Lo que hace Freud es, en estado hipnótico, incita al paciente a que relate esos abusos sexuales recibidos. Claro, en la infancia, cuando el individuo sufrió esos supuestos abusos sexuales, pues la persona, el niño, no es capaz de expresar con palabras qué es lo que ocurre, ¿no? Hay ahí una angustia, una ansiedad, una incomodidad que el niño no es capaz de expresar. Y lo que se hace ahora, Freud a través de la hipnosis lo hace, es que el individuo exprese todo lo que sucedió, y Freud le deja que llore, que exprese esa rabia asociada, la tristeza, la angustia que sintió, etcétera, etcétera. Al expresar todos esos sentimientos que no pudieron ser expresados en su momento, que quedaron bloqueados, pues porque el niño no es capaz de gestionar ese trauma, ¿no? Al conseguir que en la vida adulta, en estado hipnótico, el individuo exprese todo lo que no fue capaz de expresar, la persona quedaría curada, el paciente quedaría curado. Después, cuando el individuo despierte, Freud le dice que recuerde todo lo experimentado en el estado de hipnosis. Como veis, Freud tiene ya toda su teoría conformada y muy clara, ¿no? Tiene un origen de la neurosis, que sería un trauma, un problema psicológico inconsciente. Tiene el medio para acceder a ese trauma, la hipnosis. Y tiene una manera de eliminar el trauma, revivir en estado hipnótico ese trauma. Sin embargo, esta primera teoría se desmoronó por completo, ¿vale? La hipnosis no era un medio tan fiable como podía pensarse. Tenía varios defectos. Lo primero, pese a que él hipnotizaba a los pacientes, les hacía revivir sus traumas, etc.,
la mayor parte de los pacientes volvían a recaer en sus males. A pesar de su método catártico, la mayoría de los pacientes volvían de nuevo a recaer en sus males. Después, muchísimos pacientes no eran hipnotizables. Como hemos dicho antes, hay personas más o menos hipnotizables. Por otro lado, a Freud no se le daba especialmente bien hipnotizar. Incluso aunque había ido a la escuela de Nancy en Francia, donde se supone que estaban los mejores maestros en hipnosis, no había conseguido aprender adecuadamente el arte de la hipnosis, ¿no? Y después, y lo más importante de todo, que ya lo comentamos también al hablar de la hipnosis, Freud descubre que en estado hipnótico el individuo tiende a fantasear. No es que mienta adrede, no es que mienta conscientemente, sino, como hemos dicho antes, igual que los sueños nos creemos nuestras propias fantasías, pensamos que esa realidad del sueño es una realidad absoluta, pues en el estado hipnótico puede ocurrir lo mismo. El individuo puede confundir fantasía con realidad. ¿De acuerdo? Todos estos defectos de la hipnosis provocan que Freud acabe abandonándola y acabe abandonando también su teoría del trauma. Quizás, acaba concluyendo Freud, la mayor parte de esos supuestos abusos sexuales infantiles de los que le hablaban los pacientes no eran reales, alguno habría real, pero la mayoría de ellos eran fantasías, lo cual también le inquietó y le provocó una gran curiosidad. ¿Por qué el individuo podría tener esas fantasías? ¿Por qué podría tener o desarrollar esas fantasías? Su primera teoría se viene por completo abajo. Poco a poco Freud va encontrando otro medio para acceder al inconsciente. Es lo que él va a llamar la asociación libre. Va a ser una paciente suya la que le ponga en el camino de esta asociación libre. Un día que estaba atendiendo a esta paciente y que Freud hablaba mucho, la paciente se quejó y le dijo: es que usted habla mucho, déjeme que le cuente yo mis cosas. Y a partir de ese momento Freud dejó hablar más a sus pacientes. Y al dejarles hablar, empezó a darse cuenta de que quizás en el hablar normal y corriente, en el discurso libre del paciente, podría encontrarse pistas o rasgos de esa zona inconsciente. Insisto, a este dejar hablar libremente al paciente del tema que el paciente quisiera, es lo que Freud va a llamar asociación libre. Permite que el paciente llegue a la consulta, empiece a hablar de los pajaritos que ha visto en el camino hasta la consulta, después empieza a hablarle de una conversación que tuvo ayer por la tarde con su hermana, después empieza a hablar de un libro que ha estado leyendo, etcétera, etcétera. Permite que el individuo libremente vaya asociando ideas. Y el psicoanalista solo interrumpiría al paciente para mostrarle conductas que le han parecido llamativas. Y tras esas conductas pues podría esconderse un motivo inconsciente. ¿Qué conductas llamativas son las que encuentra Freud al dejar hablar libremente al paciente? Pues puede ser que el paciente se contradiga o que sus argumentos sean confusos. Puede ser que en el pasado le haya contado una historia a Freud, la vuelva a contar, pero de repente se olvide de algún detalle importante de aquella historia o de algún dato, ¿no? Por ejemplo, si le cuenta una historia a Freud en la que le dice: estábamos mi mujer, mi hermano y yo, y después vuelve a contar esa historia y su hermano no está cuando vuelve a contar la misma historia, pues Freud le haría ver un poco ese olvido, ¿no?, del hermano. También, por ejemplo, si el paciente cambia rápidamente de tema, eso podría esconder pues algún rasgo del inconsciente. Si de pronto el paciente se muestra agresivo sin que haya una causa justificada, ello también podría esconder alguna razón inconsciente. También, por ejemplo, si el paciente cuenta un hecho importante, por ejemplo, un hecho doloroso, pero se muestra indiferente, como que no le afectara en absoluto, pues eso también podría significar que detrás de esa indiferencia se esconde pues algún elemento inconsciente, ¿no? También, por ejemplo, cuando el paciente le echa la culpa a otros de sus defectos o de sus errores, eso también podría esconder pues algún elemento inconsciente. O también, por ejemplo, el hecho de que se atribuya cualidades que son de otros, ¿no?, rasgos positivos o incluso negativos que son de otras personas.
etcétera, etcétera. El psicoanalista llevaría a cabo esas interrupciones para indagar un poco más y averiguar si el paciente pues está escondiendo algo. Es decir, que quizás al paciente se le han pasado por la cabeza algunos aspectos, pero que no ha querido contarle al psicoanalista. En esta asociación libre, Freud insistía mucho a sus pacientes en que contaran todo, absolutamente todo lo que se les pasaba por la cabeza. Incluso, esto era muy importante, aunque fueran aspectos que le resultaban vergonzosos o que le hacían sentir culpables o que en general le hacían sentir mal al paciente. Estos aspectos eran especialmente importantes para Freud porque quizás detrás de ellos se escondían problemas inconscientes del sujeto. La terapia psicoanalítica tiene fama de durar meses, de durar años, de ser muy costosa económicamente. Los psicoanalistas lo justifican diciendo que la zona inconsciente de nosotros pues es una zona a la que no se puede acceder de repente. No se puede bucear en ella y salir y ya está, sino que cuesta mucho tiempo ir profundizando en esos problemas, en esos conflictos inconscientes. Esa zona inconsciente estaría llena pues, de conflictos, de problemas, de deseos, de anhelos, de fantasías que el propio individuo no quiere conocer. Es decir, estamos hablando de problemas que no queremos no solo contar a otros, sino que ni siquiera queremos contarnos a nosotros mismos. El inconsciente sería, por lo tanto, una zona que nos desagradaría profundamente. Y por eso la terapia psicoanalítica afirma es una terapia en la que hay que ir muy despacio, hay que ir lentamente, porque el propio individuo no quiere en el fondo acceder a esa zona inconsciente. Freud bautizó a su teoría con el nombre de psicoanálisis. El psicoanálisis hoy en día pues, se considera que son dos cosas, ¿no? Lo primero es una teoría sobre la personalidad humana, os recuerdo que estamos en el tema de la personalidad, ¿no? Es una teoría que afirma que la personalidad de todos se va construyendo de acuerdo con una zona inconsciente que tendríamos todos los seres humanos. Y aparte de ser una teoría completa sobre la personalidad humana, el psicoanálisis también sería una terapia, una psicoterapia. Un intento de solucionar los conflictos mentales del individuo, analizando su parte inconsciente. El psicoanálisis pretende analizar los conflictos inconscientes y considera que los conflictos inconscientes más importantes están originados en la infancia del individuo. Desde el primer momento la terapia psicoanalítica tuvo sus defensores y sus atacantes, ¿no? ¿Por qué se atacaba a la terapia psicoanalítica? Porque Freud estaba convencido de que había dos aspectos de nuestra personalidad que apenas se habían investigado, que eran nuestra sexualidad y nuestra agresividad. Y eran aspectos que en la época pues, eran un tema tabú, ¿no? De hecho, el primer tema que provocó un gran debate hacia 1900, ¿no? fue la afirmación de Freud de que existe una sexualidad infantil. Y de esto hablaremos en el vídeo próximo. Y hasta aquí el vídeo de hoy, la semana que viene más. Hasta luego.